Nosotros estamos acostumbrados a conocer las tensiones que llamamos continuas, es decir, en una escala de tiempos nosotros tenemos un valor de tensión constante. Eso es la tensión de corriente continua. Y también sabemos que hay tensiones de corriente alterna. Esta que está acá, por ejemplo, es una tensión de corriente alterna. Sabemos que es una sinusoide que tiene un determinado valor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una forma de onda como esta? Esta forma de onda es una especie de mezcla entre continua y alterna. Y para la electrotecnia, en realidad eso es una corriente continua. ¿Cómo es esto? La definición de corriente alterna es toda corriente que cambia su polaridad. Es decir, aquí tenemos una parte positiva y acá tenemos una parte negativa. Esto es alterna. La verdad es que si nos fijamos bien, esta que está aquí, la verde, es una corriente continua, porque en ningún momento cambia de su polaridad. El eje está aquí, así que no hay forma de que sea corriente continua. Es decir, esta es la corriente continua, que es una función constante. Esta que está acá la llamamos continua, pero variable en el tiempo, es la forma que tenemos de expresarla. Y nosotros habitualmente vamos a usar esta, que es la tensión alterna, que tiene la forma de raíz de 2, que tiene que ver con el valor eficaz, por 220 por seno de omega t, con un ángulo menos phi, que es el ángulo inicial. Aquí se muestra cuál es el ángulo inicial. Esto que está acá, raíz de 2 por el 220, es el valor pico. El valor pico, es decir, este valor que está acá es el valor pico de una señal y vale raíz de 2 veces el valor eficaz. A la hora de trabajar, habitualmente nosotros trabajamos con corriente alterna en todo lo que es electrotecnia. En las casas de ustedes hay corriente alterna. Y la primera pregunta es ¿por qué hay corriente alterna en mi casa si yo podría trabajar con corriente continua? Si uno quisiera trabajar con corriente continua, se encuentra con varios problemas. El primer problema tiene que ver con que la corriente continua con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar surge casi siempre de lo que conocemos como baterías, es decir, son fenómenos electroquímicos. Tenemos una batería con un borne positivo, un borne negativo, que generalmente la ejemplificamos así. Esta es una simple batería. La batería podría tener, por ejemplo, 12 volts. Este es un proceso electroquímico y las baterías son voluminosas. La verdad que generar corriente continua a partir de un proceso electroquímico es un poco engorroso. Pensemos, por ejemplo, si quisiéramos iluminar una casa de 220 volts. ¿Cómo deberíamos hacer? Para obtener 220 volts, deberíamos colocar una cantidad de pilas, una a continuación de la otra, de tal manera que aquí tengo 12, aquí tengo 12, aquí tengo 12, y entonces tengo que ir sumando hasta obtener 220 volts. Si hacen la cuenta, 220 dividido 12 me da 18,3 baterías, 19 baterías. Así que yo debería poner 19 de estas baterías, 19 baterías por 12 volts y me dará 220 y pico de volts, aproximadamente 220 volts. Bueno, claro, acá es donde se nota que, porque yo tendría que destinar, por ejemplo, un baño entero de mi casa para poner las 19 baterías con todas sus conexiones, solo para tener alimentación. Y después todavía habría que cargar de algún modo las baterías o renovar el proceso químico. Eso hace que esto sea muy engorroso y entonces nosotros utilizamos habitualmente la corriente alterna. Para poder saber cómo es la corriente alterna, lo que vamos a hacer es ver cómo se produce la generación de corriente alterna y vamos a ver que es bastante sencilla la generación de corriente alterna. Para generar corriente alterna se requieren muy pocas cosas. Se requiere un imán,
un imán, como los de los dibujitos animados, norte y sur, una espira, y esa espira tiene dos contactos, es decir, un borde de la espira termina en este contacto que será el positivo y el otro borde de la espira termina en el otro contacto que será el negativo. Y por último necesito alguien que impulse esa espira y la haga girar. Es decir, esta espira debería tener alguna especie de manija acá y uno debería hacer girar con esa manija la espira. Con esas condiciones alcanza para generar corriente alterna en estos dos cables, así que vamos a analizar un poco mejor cómo es este proceso. Por un lado tenemos un imán. El imán tiene polo norte, polo sur, y como en los dibujitos animados se produce un ñaca, 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 una especie de rayo ahí fantástico que son las líneas de flujo magnético que van desde norte hacia el sur. Las líneas de flujo magnético salen por el norte y llegan al sur. Así que básicamente nosotros podemos explicar a todas estas líneas de flujo magnético como un flujo magnético, y ese flujo magnético vale aproximadamente una cosa así, flujo. Ese flujo magnético en realidad no es un flujo, no es el flujo que me interesa. La verdad es que las espiras que yo he dibujado aquí son las mismas, las secciones de esta espira que está acá. Y a mí lo que me interesa es lo que sucede adentro de esa bobina. Nosotros recordamos de física que las bobinas estas tenían lo que llamábamos un eje magnético, que era perpendicular al plano de la bobina. Entonces digo, bueno, si ese es el eje magnético, a mí, ¿qué es lo que me está interesando? Me interesa especialmente cuál es la cantidad de flujo magnético que efectivamente va a estar sobre el eje magnético de la bobina. ¿Cuánto sería esto? Y bueno, sería el flujo magnético que aparece sobre este eje. Ahora, ¿de dónde lo saco ese flujo magnético? Y lo voy a sacar a partir de este ángulo que voy a llamar phi. Y por otro lado, la bobina, habíamos dicho que estaba girando a una velocidad omega. Así que en realidad, cada vez que la bobina gire a esta velocidad omega, va a barrer un ángulo phi. Y la proyección de este flujo constante que provee el imán sobre el eje de la bobina es el que me interesa. Me interesa porque hay una ley fundamental que dice que cuando hay una bobina en juego, nosotros sabemos que la diferencia de potencial en bornes de la bobina va a estar dada por n diferencial flujo respecto de t. El flujo es el flujo concatenado efectivamente en el eje de la bobina. Y n es la cantidad de espiras, que en este caso van a ser una sola espira, pero debería ser la cantidad de espiras. Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que sucede con el n. Muy bien, repasemos. Entonces tenemos un flujo, que es el flujo que produce el imán en forma permanente y constante, que siempre está allí. Y por otro lado tenemos una bobina, que es esta bobina amarilla, que está girando a una velocidad angular omega. Y cuando eso sucede, aparece una proyección de ese flujo sobre el eje perpendicular a la bobina. Esa proyección la puedo calcular fácil porque en realidad el flujo, va a ser el flujo máximo, que es el de la bobina, del que produce el imán, por el coseno del ángulo, de este ángulo alfa. Pero el ángulo alfa, que está aquí, en realidad vale omega t, donde omega es la velocidad a la cual está desplazándose la velocidad de rotación de esta bobina, que se la estamos dando externamente, yo la obligo a rotar. Ahora bien, según las expresiones que conocemos, E
que la diferencia de potencial que se produce en bornes va a ser n diferencial flujo respecto de t. Eso significa que aquí aparecerá un borne positivo y aquí un borne negativo. Es decir, el cable de aquí arriba será el positivo y el cable de aquí abajo será el negativo, que es lo que hemos dibujado en este punto. La pregunta, que a veces cuesta bastante entender, es acerca de este signo menos, que en física no nos lo han explicado suficientemente bien. Así que en electrotecnia nosotros usamos, ¿se acuerdan de la regla de la mano derecha, del tirabuzón y todas esas porquerías? Bueno, vamos a revisar un poco ese asunto. Existen un montón de reglas en electrotecnia que tienen que ver con la mano derecha, en física, en un montón de lados. Una era con los dedos, es decir, había que poner una mano con un dedo vertical, otro dedo horizontal, otro el pulgar por acá, qué sé yo, y entonces quedaban los ejes en tres direcciones. Y resulta que era I vectorialmente B y vectorialmente B, que es el campo magnético, me daba F, que era la fuerza. Esta era una de las reglas de la mano derecha. Después había otra que era la regla del tirabuzón. Había que imaginarse un tirabuzón y entonces en el sentido de giro del tirabuzón uno podía conseguir que si esta era la forma en la que giraba el objeto, por acá estaba la verdad, una cosa fabulosa. Hay 14 reglas de la mano derecha, son todas iguales, ustedes pueden elegir la que quieran. Yo elijo una que me parece fácil, práctica, mnemotécnica y que me resuelve las demás reglas, porque como son todas exactamente iguales, en realidad puedo usar cualquiera. Bien, esta es mi regla de la mano derecha. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Bueno, no le pueden chingar. Este es muy conocido el logo, de tal manera que aquí tienen el dedo pulgar y tienen todos los deditos enroscados. Imaginen que ponen la mano derecha. ¿Qué cuerno significa esta regla de la mano derecha? Significa lo siguiente. Cuando por aquí circula una corriente eléctrica y... ¿Por aquí dónde? En el cable. Yo tengo un cable, una espira. A ver, vamos a dibujar la espira. Vamos a suponer que este es un cable y tengo una espira, qué sé yo, ahí. Si circula una corriente eléctrica en este sentido y el dedo pulgar, que me marca para arriba, según la dirección del dedo pulgar, es decir, en este sentido, unas líneas que son las líneas que corresponden al flujo magnético. Básicamente esta es la regla de la mano derecha. Los dedos representan la línea de la corriente eléctrica, así que la corriente eléctrica que pasa por el cable, esta que está acá, pasa por el cable, y en el eje perpendicular, el dedo pulgar me muestra para dónde va el flujo magnético. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior y tratamos de emplear la regla de la mano derecha, veremos que si el flujo magnético lo alineamos con el pulgar, acá pongo el pulgar con este flujo magnético que es el que está en bornes de la espira, y pongo la mano derecha, significa que la corriente debería estar entrando por aquí, es decir, la corriente debería estar ingresando en este sentido y egresando por este cable. Si eso sucede y el flujo magnético me da en este sentido. Bien, hasta ahí está bastante bien, pero tenemos un problema y el problema es el siguiente. Si nosotros cumplimos con esto que dice esta regla de la mano derecha, esa es la ley de Faraday. Faraday lo que nos decía es que la tensión que aparece en bornes de la espira, esta tensión que aparece aquí, va a ser proporcional a la cantidad de espiras y a la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Y entonces todo el análisis que hicimos está fenómeno. Cuando viene Faraday, por eso la ley se llama Faraday-Lenz, Faraday le aplica el menos aquí adelante. El menos allí adelante, que surge ¿de dónde?
Faraday dice con algún criterio, no muchachos, a ver, la única posibilidad de que esto se encuentre en equilibrio y que que no viole ningún principio de la termodinámica, es que cada vez que este flujo verde está proyectado así, se puede generar una diferencia potencial entre estos dos puntos de la bobina, aquí y aquí. No hay problema, se puede generar, pero ojo, que tiene que generarse una diferencia potencial tal que se genere un flujo exactamente igual y opuesto, de manera tal que los dos flujos, el verde y el rojo, se cancelen y nos dé cero para conservar la cantidad de movimiento. Ahí está el origen del signo menos. El signo menos me indica cuál es el sentido del flujo magnético en el momento en que se está generando la corriente eléctrica. O mejor dicho, al revés. Si yo tengo un flujo magnético que necesariamente, según me dice Faraday, ha de tener el sentido rojo, bueno, claramente lo que me indica es que la corriente acá dibujada en azul está mal y hay que ponerla para el otro lado. Una corriente para allá y la otra corriente para acá. Es decir, efectivamente la corriente, así seguiríamos la regla de la mano derecha considerando el flujo rojo, y fíjense que los dedos deberían salir por este borne que es el borne positivo, es decir, los dedos me indican la punta de la flecha que debería salir por el borne positivo. Así que en realidad esto se comporta como una pila en donde la corriente sale por el borne positivo. Este es el sentido de la corriente según lo que corresponde por la ley de Faraday, Lenz. Recuerden, Lenz es el que le puso el signo. Veámoslo una vez más. Si yo al dispositivo, a la bobina, aquí le conecto una resistencia eléctrica, que es esta resistencia que está aquí, voy a obtener una circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, a ver, tengo un flujo magnético constante que produce el imán. Tengo una espira que está girando con una velocidad angular. Cuando esa espira gira, este flujo magnético que está acá se proyecta sobre el eje perpendicular a la bobina, y cuando se proyecta aparece este flujo que está aquí en función del flujo máximo y del ángulo barrido. Ese ángulo tiene que ver con esta velocidad angular. Una vez que tengo todo esto, digo, bueno, efectivamente se produce un flujo magnético, aparece un flujo magnético que es este que está aquí y que está con esta dirección. Y entonces Lenz, en la ley de Faraday-Lenz, dice, no, ¿para qué lado circulará la corriente eléctrica? La corriente eléctrica tiene que circular, según Faraday-Lenz, con la regla de la mano derecha. Es decir, tiene que circular para allá, y si circula para allá, aparece un flujo magnético en este sentido. ¿Y cuál es el orden o cuál es el sentido del flujo magnético? Tiene que ser un flujo magnético igual y opuesto para que ambos flujos magnéticos se cancelen y se conserve el equilibrio. Entonces, en definitiva, esta corriente, esta circulación de corriente, es la que me dice, ese es el verdadero sentido de la corriente eléctrica. Bueno, si este es el verdadero sentido de la corriente eléctrica, significa que esa corriente eléctrica va a circular en esta bobina, en aquel sentido en el cable de más abajo y en este sentido en el cable de más arriba, de manera tal de que este será el positivo y este será el negativo en la pila, que son exactamente estos dos cables que hemos dibujado acá. En definitiva, lo que tenemos es un artefacto que se ha convertido en una especie de batería o de generador con un positivo, un negativo y una resistencia eléctrica. Y la corriente circula
en este sentido. Así de fácil es generar corriente alterna para nosotros. Solo necesitamos imanes, alambres, que son bobinas eléctricas, y algún dispositivo mecánico que haga girar el eje. Con eso alcanza para generar corriente alterna. Ahora que tenemos la corriente alterna y que ya sabemos cómo se genera, aparecen algunas dudas medio raras. Por ejemplo, esta historia del valor eficaz que nunca queda demasiado claro. ¿Qué significa el valor eficaz? ¿Por qué usamos el valor eficaz? ¿Cuánto vale el valor eficaz? ¿220 volt? ¿Y cuánto es el valor pico de esta señal? Bueno, vamos a tratar de aclarar esas dudas. Para calcular el valor eficaz, ahora vamos a tratar de hacer este pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos aquí nosotros dos fuentes diferentes, una fuente de corriente continua y una fuente de corriente alterna. La fuente de corriente alterna podría ser, por ejemplo, no sé, un secador de pelo. Para mí, que soy medio pelado, me quiero secar el pelo con el secador de pelo. Pero resulta que ahora me voy de campamento y me voy a un lugar donde no hay tensión alterna. Y entonces digo, bueno, yo tengo varios autos en el camping y podríamos poner varias baterías y sumarlas como hicimos antes para que me dé los 220 volts, ¿no? ¿Qué sé yo? Y la pregunta es, ¿220 volts? ¿Qué tensión? ¿Cuál sería la tensión que le debo poner yo a la corriente continua para que se comporte igual que la corriente alterna? Y bueno, ¿pero qué significa que se comporte igual? Le voy a pedir es que efectivamente la temperatura que genera este secador de pelo sea igual que la temperatura que genera este secador de pelo. Ahora, la temperatura está determinada básicamente por el trabajo realizado por las fuentes en cada una de las resistencias. Cada vez que yo le entrego energía a esta resistencia en forma alterna o en forma continua, lo que voy a hacer es entregar una potencia, y esa potencia a lo largo del tiempo me va a dar una energía. Ese trabajo realizado es el que debe ser igual en ambos casos para obtener la misma temperatura y poder secarme el pelo como corresponde. Vamos a intentar dilucidar esta historia del valor eficaz. Supongamos que tenemos una fuente de tensión en corriente continua y otra fuente de tensión en corriente alterna. Y también supongamos que acá tenemos una resistencia en ambos casos y estas resistencias son exactamente iguales. La idea es ver qué sucede en alterna y qué sucede en continua con estas resistencias que tenemos ubicadas aquí y cuál sería la potencia que son capaces de consumir, cuál es el trabajo que podrían realizar. Por ejemplo, estas resistencias pueden disipar temperatura en forma de calor. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuánto sería el valor de esa temperatura que generan? Porque la verdad está como raro, porque si yo pienso en que esta tensión es continua, es una tensión DC, direct current, una tensión continua, es una tensión que en el tiempo es constante. Digo, la verdad que esta tensión yo la veo que es constante, pero la alterna no, la alterna es completamente diferente. Si yo hago una gráfica de la tensión en alterna respecto del tiempo, bueno, ya estuvimos viendo que esto es una sinusoide. Y digo, ¿y esta sinusoide cuándo afecta? No, mira, actúa acá cuando el semiciclo es positivo, la corriente va en este sentido, y cuando el semiciclo es negativo, la corriente va en el otro sentido. Y también hay algunas partes del semiciclo que ni siquiera actúa. ¿Y cómo podríamos compararlas teniendo tan diferente tensión a lo largo del tiempo? La manera que encontramos para hacer una comparación es a partir del trabajo, sabiendo que el trabajo era la potencia a lo largo del tiempo, potencia por tiempo. En el caso de la corriente continua, directamente el trabajo estará determinado por la potencia a lo largo del tiempo. Y bueno, si esta potencia es constante, será, no sé, todo desde aquí hasta aquí será el trabajo realizado en un tiempo t. En el caso de la alterna la cosa se me complica porque ya vimos que la potencia dependía del tiempo
dado que la tensión es alterna y es una sinusoide, voy a asumir que la potencia también está variando en el tiempo. Es decir, cuando la sinusoide sube habrá una potencia, cuando pasa por cero la potencia será cero, cuando baja habrá otra potencia. Bueno, la corriente va para un lado, va para el otro. Esto se calienta en distintos momentos, pero a lo largo del tiempo, bueno, algo pasará aquí y esta potencia, no sé, será variable, no sé, será sinusoidal, no tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que voy a tener que calcular esta potencia a lo largo de un tiempo t. Recordarán que la potencia teníamos varias formas de calcular. Nosotros podíamos calcular la potencia como la diferencia de potencial que había aquí multiplicada por la corriente eléctrica que circulaba por aquí. Es decir, la potencia en una resistencia era U por I. Pero también podíamos ponerlo de la siguiente manera, sabiendo que el valor de la resistencia era este, la podíamos poner como U cuadrado sobre R, o también la podíamos poner como I cuadrado por R. Eran todas las formas posibles y daban lo mismo porque salen solo de reemplazar acá la ley de Ohm o de reemplazarla aquí, es lo mismo. En cualquier caso, a nosotros nos conviene para esta demostración utilizar esta. Así es como transformamos esta potencia en U cuadrado sobre R y esta potencia que está acá en U cuadrado sobre R. La única diferencia es que esta U es de continua y esta U es de alterna. Y por otro lado, al ponerlas así, la verdad que uno dice, bueno, ¿por qué está tachada la R? No, está tachada la R porque en realidad nosotros lo que decimos es, bueno, a ver, ¿cómo sería el trabajo realizado en esta resistencia y en esta resistencia por las distintas fuentes? Y la verdad que el trabajo realizado yo quiero que sea igual. Y si ese trabajo realizado es igual en esta resistencia y en esta resistencia, yo tengo que poner un igual acá. Y si pongo un igual acá, fíjense que las dos resistencias estas se simplifican. Con los trabajos igualados, lo que vamos a hacer es imaginar entre qué momentos nosotros vamos a calcular la integral. Y bueno, supongamos que esto es una sinusoide, lo que sea. Bueno, si es una sinusoide, la verdad que debe tener un periodo y en ese periodo t es donde yo voy a calcular la integral. Así que voy a ponerla entre 0 y t. Y por otro lado, el tiempo en el que voy a evaluar la continua tiene que ser el mismo, porque yo tengo una corriente continua y digo, bueno, la verdad que cuando lleguemos a t, todo el trabajo realizado acá debería ser el mismo que realizado acá. Entonces aquí vamos a poner una t grande que es el periodo. De allí que lo voy a pasar para el otro lado dividiendo, ¿no? Entonces despejando el valor de la corriente continua y sacando la raíz cuadrada de todo este término, obtenemos la expresión final que es esta, que se la conoce como valor eficaz. Y este valor eficaz es el valor matemático que hemos aprendido cuando calculábamos el valor eficaz de una función. Y en realidad esta es la expresión que tiene. ¿Y qué significa este valor eficaz? Repasemos un minuto. No, el valor eficaz es la tensión de corriente continua que aplicada sobre una resistencia eléctrica ofrece el mismo trabajo que una tensión de alterna aplicada sobre la misma resistencia eléctrica. ¿Cómo? Claro, la pregunta es, espera, ¿cómo era la tensión en alterna? La tensión en alterna vale así. ¿Y cuál sería su valor eficaz? El valor que produce el mismo trabajo que si fuese continua. Bueno, la verdad es que cuando lo hacemos para una función sinusoidal, este valor da raíz de 2 veces el valor eficaz es igual al valor pico, es decir, es un valor que está multiplicado por 1,41 veces, que es el raíz de 2. Esto lo vieron en matemáticas y demás. Entonces digo, ¿cómo es esto? Claro, la tensión que tengo acá es el valor eficaz, P eficaz, y la tensión máxima que tengo acá es el valor pico. Bueno, ¿y en mi casa cómo es? No, en mi casa yo tengo la tensión que efectivamente permite que una plancha de 220 volts funcione igual en alterna que en continua.
Pero ¿y entonces cuánto vale el valor pico? No, el valor pico de una sinusoide vale raíz de 2 veces más grande. Es decir, si hacen las cuentas le va a dar 311 volt. Quiere decir que la sinusoide que tengo en mi casa, en realidad, tiene un pico máximo de 311 volt y un pico mínimo de menos 311 volt. Y nosotros la llamamos una tensión de 220 volt y siempre nos manejaremos con los valores eficaces. Vamos a ver entonces la representación de funciones. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a manejar con las funciones sinusoidales que tenemos? Estamos acostumbrados a ver esta representación, que es la representación instantánea. Es decir, estamos acostumbrados a ver una sinusoide que va desde un valor. Fíjense que aquí el valor da un poco más de 300, porque raíz de 2 por 220 volt, que es el valor eficaz, me da 311. ¿Cómo es esto? Claro, yo tengo una sinusoide que en realidad tiene un valor pico de 311 volt, es decir, la ecuación de la sinusoide me dice que acá tengo los 311 volt en la red eléctrica. Eso significa que el valor eficaz de esta función son los 220 volt. 220 volt es el valor eficaz y nosotros estamos acostumbrados, cada vez que hablamos de tensiones, de hablar del valor eficaz de la tensión, que es el mismo que podría utilizarse en corriente continua para ejercer el mismo trabajo. Es decir, que la tensión que sale del enchufe de mi casa tiene un valor pico de 311 volt y el valor eficaz es de 220 volt. Esta tensión instantánea tiene esta expresión, donde el valor, como decía antes, este es el valor máximo, que es raíz de 2 por el valor eficaz que para nosotros serán los 220 volt, y tendremos un omega, que es la velocidad angular, que me dice cuánto es el ángulo o la velocidad con que se barre en el eje temporal, y este ángulo phi, que está aquí, que es este ángulo inicial en donde arranca la forma instantánea. Había otro tipo de representación. Nosotros podíamos representar exactamente esta misma función de forma polar. ¿Cómo era la forma polar? Bueno, simplemente se construía un gráfico con un módulo y con un ángulo. Ahí. Y si uno lo hace girar a una velocidad angular omega, lo que uno decía es, bueno, si esto está girando a la velocidad angular omega, cada vez que esto simplemente uno vaya cursando la sinusoide, es lo mismo que ir desplazando la circunferencia para aquí. Estas dos cosas representan lo mismo, y la forma polar de representación me dice, bueno, mira, tenés el valor máximo que está aquí, este valor máximo, que será el valor pico, U máximo, le ponemos un sombrerito para el valor pico, que será este valor, U pico, que será la distancia que hay desde acá hasta acá. Y el ángulo en realidad está cambiando en función del tiempo, es omega t menos phi, es decir, es el mismo ángulo que se barre en este momento. A medida que esto va girando y va cambiando de posición, va barriendo distintos ángulos. Esta forma de representación se la conoce como forma de representación polar. Vemos aquí lo que normalmente vamos a utilizar, que es lo que llamamos representación fasorial. El fasor tiene la particularidad de ser una foto quieta de un vector que está girando. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que cuando yo tengo en una representación polar algo que depende del tiempo, le puedo sacar una foto y decir, mira, esto que está acá lo vamos a llamar fasor, y lo dibujo como un vector. Este vector ya
Yo sé que gira, pero a pesar de que sé que gira a una velocidad angular omega, lo dejo quieto y fijo. Y lo que hacemos es representarlo con la función de Neper, es decir, con el e a la j omega t menos phi. Este j omega t menos phi me da una representación, como vimos en números complejos, de coseno de omega t más j seno de omega t. La j, recuerden que tiene que ver con el número imaginario para electrotecnia, que no lo queremos que confundir con la corriente eléctrica, por eso la j. Así que en definitiva el módulo de este valor multiplicado por el coseno por el seno me va a dar, fíjense aquí, un valor que será la tensión multiplicada por el coseno, y acá tengo la tensión multiplicada por el seno. Esto justifica, o es la base por la que nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con parte real y parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Esta forma de representación, que se llama fasorial, tiene como característica más importante, primero, que sabemos que son vectores que los grafico quietos, pero que están girando a una velocidad angular omega. Es decir, aunque no lo digo, sé que esto se está moviendo a velocidad angular omega. Omega, este mismo omega. Cuando lo muestro aquí, lo muestro sin el omega t, solo estoy mostrando el ángulo, es decir, estoy mostrando el ángulo este que está acá, que es el ángulo phi de desfasaje. Así que esta parte del omega t no la voy a usar. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, el módulo, esta parte, en vez de valer los 311, como nosotros vamos a trabajar siempre con valores eficaces, directamente este es el módulo del valor eficaz, es decir, acá tenemos los 220 volts. Con esto vamos a simplificar mucho la forma de trabajo. Siempre hay algún desconfiado que no termina de entender claramente el asunto de la representación fasorial, es decir, de ese vector que está girando en el tiempo y que representa a una sinusoide. Aquí podemos ver en azul, está indicando un vector que dice valor pico por seno de omega t. Y aquí abajo yo tengo un ángulo que lo puedo ir moviendo, de tal manera que a medida que muevo el ángulo, va a suceder que el vector se mueve, y a medida que el vector se mueve, voy graficando a lo largo del eje X qué es lo que sucede. Cuando esto uno lo hace en forma continua, lo que sucede es simplemente que el vector que está girando describe una sinusoide. Este es el objetivo fundamental del fasor. Por eso decimos que nuestro fasor es capaz de describir perfectamente una sinusoide, y es la misma representación, tanto la forma sinusoidal como la forma fasorial. Fíjense que el fasor está girando a velocidad angular omega, que es la misma representación que nosotros tenemos en la sinusoide. La estamos haciendo girar a una determinada velocidad y se produce una sinusoide.